artesanal. Here's Charlie's slingshot rag, his magic lantern. Over here's his desk where he studies. Here are his school books, you see. Existen diversos miedos y traumas que ocultamos los seres humanos, desde las arañas, los fantasmas, las alturas, la oscuridad y otras. En lo personal, algo que siempre ha dado mucho escalofrío a mucha gente son los títeres, sobre todo los de ventriloquismo. ¿Cómo está? Cada día más linda, ¿eh? Oiga, Cirola. Sí. La pregunta es por qué. Tal vez esta historia empiece a dar respuestas. Muchos de esos muñecos realmente pondrían los pelos de punta a cualquiera. Cuentan con una mirada tan profunda y aterradora. Sus labios partidos, su pequeño cuerpo humanoide, su cara pálida, algunos con sonrisas macabras, otros con miradas tristes o de horror. Todo su ser es completamente espeluznante. Y es que de solo imaginar estar en un cuarto, completamente solo, en completa oscuridad, recostado en tu cama, y que uno de estos muñecos demoníacos esté en una esquina de tu habitación, mirándote fijamente, es digno de una película de horror. Todo comenzó en 1920. En esos días tan oscuros y en tono sepia de nuestros antepasados, un nuevo tipo de espectáculo estaba renaciendo y volviéndose sumamente popular en el sur de Estados Unidos. Y ese era el show de los ventrílocuos. Where's the show, Mr. Bergen? Oh, it's in the town hall. And we're going to, all the money we raise, we're going to give to charity. Isn't that fine? Lo siguiente podría interpretarse como una leyenda o un cuento de terror. Pero lo impresionante de la historia y lo irresistible es que la realidad supera brutalmente la ficción. La historia nos dice que en los Estados Unidos, específicamente en el sur, estaba empezando un nuevo show referente al ventriloquismo. Para los que no sepan qué es el ventriloquismo, es el espectáculo hecho con títeres, donde el ventrílocuo, el cual vendría siendo aquel que tiene en la mano el títere y le da vida, de cierta manera, con su garganta, dándole un tono peculiar a la presentación. Se destacaba uno. Se hacía llamar McCarthy. For your Thanksgiving pleasure, the Coca-Cola Company and the bottlers of Coca-Cola bring you the television premiere of Edgar Bergen with Charlie McCarthy. McCarthy siempre decía que su muñeco era artesanal, que su espectáculo era artesanal. Estaba en contra de la industrialización. Su espectáculo no era especialmente brillante ni dejaba perplejo a los espectadores por sus chistes, que eran muy usados, sino que había algo más escalofriante, algo que helaba la sangre a cualquiera. Su títere, llamado Edgar, el cual solo era usado por McCarthy y era sumamente especial para él. I have a very pretty speech to make right here. La historia nos relata que se trataba de un títere medio gordito, el cual por el tamaño simulaba a un niño de unos 9 o 10 años de edad. Lo más impresionante sin duda de este muñeco no eran los chistes que decía el público, era algo más oscuro, algo más escalofriante. Ponía los pelos de punta a los espectadores, que no podían levantar la mirada. Su impresionante realismo, sus manitos eran increíblemente reales, su boca era una bomba de expresionismo, su tamaño era mayor al de otro títere de ventriloquismo. Sin dudas, se parecía a un chico de verdad. Sus ojos eran sumamente intimidantes, y eran pocas personas las que podían soportar el castigo de mirarlo a los ojos. Pero algo que dejaba en duda si era un niño de verdad o solo un macabro muñeco demasiado realista, era que McCarthy jamás dejaba que nadie se acercara a Edgar. Charlie? Era demasiado real, pero todos lo tomaban por un simple muñeco. Sin embargo, el ventrílocuo lograba hacer hablar al muñeco y no se le movían los labios a él. Muchas personas ya sospechaban que era algún acto de brujería o magia negra.
La historia en torno a este espeluznante ventriloquista torna en los fríos días de los años 20. La voz de Edgar era grave. No parecía de un niño. Parecía de un demonio. Sus chistes, a veces obscenos, generaban discordia en el público. Una vez, en medio de un show, bajo la nieve, Edgar dijo: Estúpidos, ¿no se dan cuenta que los títeres son ustedes? El diablo maneja los hilos. El diablo maneja los hilos, fue la frase. En nuestro país, el ventrílocuo más famoso fue Ricardo Gamero, Mr. Chasman. Murió el 20 de mayo de 1999. Hay una historia oculta detrás. José Gamero, el papá de Ricardo, habría peleado muchas veces con él. Con 13 años, abandonó el colegio, se mudó a una pensión, comenzó a trabajar en la calle. Las múltiples peleas habrían sido por el muñeco. A fines de los 60 fue contratado por el afamado Circo Tiani. Ahí conoció a su primera pareja, Ethel, contorsionista del circo, quien no sobrevivió al parto de su hija, llamada Sandra. Chasman, afectado emocionalmente y sumado a las constantes giras del circo, decidió dejar a su hija al cuidado de sus suegros. Volvió a formar pareja con Noemí Farías y en 1975 nació su hijo René. En los últimos años de la década del 90 fue quedando relegado a la actividad artística por falta de convocatoria. En el 94 fue intervenido quirúrgicamente. 5 años después, desmejoró. Trasladado al segundo piso del hospital Argerich, permaneció internado un mes, hasta que un paro cardíaco le causó la muerte el 20 de mayo del 99. Sus restos fueron velados íntimamente e inhumados en el cementerio de la Chacarita. El misterio es con Chirolita. Algunos dicen que está en un museo. Otros aseguran que su hijo lo mantiene en una caja de seguridad. Una versión dice que Chirolita está en el cajón con Chasman. Y otra, más macabra, dicen que lo escucharon hablar varias noches después de la muerte de Chasman. Se salvaron solamente 3 personas, 2 hombres y una mujer, que fueron a dar a una pequeña islita, sola, deshabitada, inhóspita. 2 hombres y una mujer. Sí. A los 3 meses, la mujer, horrorizada con lo que estaba haciendo con los 2 hombres, Sí. se suicidó. Chirolita, del lunfardo, significa que una persona es títere de otra y cuyas acciones, en especial sus palabras, no le son auténticas, sino que encubren los intereses de quienes le mandan. ¿Será que los muñecos de los ventrílocuos hablan, dicen lo que alguna entidad les ordena? Pero, ¿qué pasó con McCarthy, el ventrílocuo artesanal? Un periodista empezó a seguir a McCarthy. Siempre lo seguía en los shows. Siempre quedaba impresionado porque el ventriloquista aparecía de la nada en los pueblos. Y así como llegaba, se volvía sin decir nada. Cierta noche estaba a punto de llegar a la cúspide de su carrera. Había viajado para presentar un espectáculo en la ciudad de Nueva York. Minutos antes del show, alguien tocó la puerta del camarín de McCarthy. No respondía. Muy preocupados llamaron a la policía, ya que seguían insistiendo y este no respondía. Cuando la policía llegó, tumbaron la puerta del camarín
Pero lo que encontraron fue sumamente aterrador. El ventrílocuo estaba con el cuello destrozado. Tenía 27 puñaladas. Sus ojos estaban arrancados de las cuencas. Estaban a 1 metro de distancia, explotados en el piso, y junto a él, un misterioso baúl cerrado. La policía, con cierta curiosidad en aquel escenario grotesco, decidió abrir con mucha cautela aquel baúl. Y para su sorpresa, allí se encontraba el muñeco. Por su gran realismo se concentraron en Edgar y descubrieron que aquello no era un muñeco, sino un niño de verdad, al que le habían puesto una máscara de látex. Jamás se descubrió la identidad real del niño, ni la del asesino de McCarthy. El cadáver había sido embalsamado. Sin duda, muchas preguntas surgieron a partir de este impresionante y macabro suceso real. Por ejemplo, ¿cómo hizo el artista para conservar el cuerpo de aquel niño? O inclusive, ¿había sido él el asesino de ese chico? Otra versión de esta historia habla de vudú y magia negra. Era el cuerpo de ese chico que había sido Edgar, el vehículo para que alguna entidad se materializara. Quien hablaba era el muñeco. Hi, Bernie. I'll give you 2 minutes to get dressed. Remember, we're doing a show tonight. McCarthy no era ventrílocuo, estaba cumpliendo con algún pacto. McCarthy no mentía. Su muñeco era artesanal, hecho con el cuerpo de un niño.